hora. Estamos hasta el mediodía en Siempre Soy. Vamos a saludar a Leticia Seriani, funcionaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Leticia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Bueno, situación actual en términos de disponibilidad del sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es? Bueno, hay una situación un poco distinta si uno mira el total de la provincia y si mira en particular el AMBA, que sabemos que es la zona que está más afectada o en la situación más crítica. En el AMBA estamos con un 80% de ocupación, lo cual es una situación de saturación, no todavía de colapso, pero sí que da cuenta de un posible colapso inminente. Además, cuando uno dice 80%, eso es un promedio, y por supuesto en ese promedio hay algunos establecimientos que tienen una ocupación un poco más baja, pero también hay aquellos que ya están con un 100% de ocupación de camas. Tenemos hospitales y clínicas también en el AMBA que ya están en esa situación. Bien, cuando hablas de 80%, ¿hablas de camas COVID y camas no COVID? Sí, son las camas de cuidados intensivos. Nosotros en la provincia tenemos un sistema de gestión de camas que incorpora, por un lado, las camas del sector privado, no solamente las del sector público, sino las de todo el sistema de salud, y además nosotros contamos camas de cuidados intensivos. Esto es porque la verdad es que cuando se ocupan las camas, se ocupan, más allá de por qué se ocupan, digamos, ¿no? Y sobre todo en un momento de alta circulación, como es esta, a diferencia de lo que fue en la primera hora, tenemos también muchos ingresos que se dan por otras cuestiones, desde accidentes de tránsito hasta otras enfermedades, virus respiratorios que sabemos que empiezan a circular a esta época del año, pero lo que está creciendo significativamente y lo que hace que aumente tan exponencialmente la ocupación de un día a otro son los casos COVID, digamos, la variación o el crecimiento en la ocupación de intensivos está empujado por el ingreso de pacientes COVID. Bien, ¿qué novedades hay con respecto a los niños y a los jóvenes y a los adultos menores de 45 años? ¿Qué es lo que está mostrando en términos estadísticos esta segunda ola, Leticia? La verdad que también en eso hay una diferencia con la primera ola, que uno tal vez podría explicarla por distintas variables. Tal vez tenga que ver con todas ellas juntas. Una es la circulación de variables distintas a las de la primera ola, como es la de Manaos, por ejemplo. También tiene que ver con que tenemos un número de casos muchísimo mayor del que tuvimos en la primera ola, y eso hace que obviamente también aumente la cantidad de gente joven que presenta cuadros graves, pero es cierto que estamos viendo ingresos a cuidados intensivos de gente joven, incluso de niños y niñas, que no era tan frecuente durante la primera ola. Eso también hace que esta segunda ola tenga características particulares distintas. Me gustaría detenerme en ese punto. Cuando hablas del ingreso con algún tipo de afección producto del COVID-19 de niñas y niños, estás hablando de niñas y niños que tenían previamente algún tipo de afección, eran diabéticos, problemas respiratorios. ¿Cuál es el perfil de los niños y las niñas y los jóvenes que están siendo internados, Leticia? Siempre sabemos que aquellos que tienen digamos, en cualquier rango etario, siempre la presencia de alguna comorbilidad, de alguna patología previa, digamos, pone a esa persona en una situación de mayor vulnerabilidad frente al virus, y en general los cuadros complicados tienen que ver con alguna de estas cuestiones. Pero eso no quiere decir que el 100% de los casos graves sean personas, ni niños ni adultos, que tienen una patología o una comorbilidad, y vemos también gente joven ingresando a las terapias intensivas todos los días en el sistema de salud. La verdad es esa. No, por supuesto que tener alguna enfermedad previa siempre es más complejo, y los cuadros graves en general se presentan en esas situaciones, pero no quiere decir que todas las personas que hoy están en cuidados intensivos sean personas que tenían alguna comorbilidad. Para nada. Hay muchísima gente, incluso gente que cursa la enfermedad los primeros días como un cuadro leve, y que se complica hacia el final, cuando está llegando al 7º o 10º día de
enfermedad, ahí se complica, empieza con dificultades respiratorias y termina ingresando a cuidados intensivos. Así que hay una variedad de situaciones que se ven, pero digo, en términos de generar conciencia y de los cuidados que hay que tener, la verdad es que todos tenemos que cuidarnos mucho. Seamos jóvenes, seamos adultos, los niños, tengamos alguna patología previa o no, no hay nada hoy, salvo la vacuna, que pueda garantizar que uno no pueda presentar un cuadro grave de la enfermedad. Es lo que estamos viendo, es lo que está sucediendo, y además es lo que nos ha mostrado lo que ha pasado en otros países antes que en Argentina. Entonces también tenemos esa experiencia previa de estar viendo lo que pasa a nuestro alrededor y ver que en esta segunda ola aumenta mucho el número de fallecidos, ver que aumenta el número de fallecidos de personas sanas y de personas jóvenes. Esa es la situación que se presenta en esta segunda ola, y por eso es distinta también a la primera ola que tuvimos el año pasado. Bien, siendo jueves a las 10:30 de la mañana, ¿qué cantidad de camas disponibles de unidades de cuidados intensivos tiene hoy la provincia de Buenos Aires? ¿O cuál es el último registro, para no pedirte tanta precisión? No, en realidad, una cosa es, si hablamos del total, en el total de la provincia nosotros tenemos cerca de 4.500 camas de cuidados intensivos, de ellas 3.000 están ocupadas hoy, y si uno mira solo el AMBA, obviamente que la situación es más compleja. Tenemos 3.000 camas disponibles, o sea, 3.000 camas de cuidados intensivos, de las cuales 2.300 aproximadamente están ocupadas. O sea, de 3.000 en el conurbano, en la zona AMBA, de 3.000, 2.300 están ocupadas. Y de esas 2.300, ¿qué porcentaje está ocupada por pacientes con COVID? Aproximadamente la mitad son pacientes COVID, el 50% aproximadamente, sí. Aproximadamente la mitad de esas 2.300. Así es. Sí, exactamente. O sea, técnicamente de la mitad de 2.300 sería... es un poquito más de la mitad. 1.300 en realidad están hoy con casos COVID confirmados. 1.300. A ver, esto es para entender entonces. La disponibilidad en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, son 3.000 camas, de las cuales hoy 1.300 están ocupadas por pacientes COVID. La última pregunta, estamos hablando con Leticia Seriani, que es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Me contaban, y aprovecho la oportunidad para confirmarlo con vos o no, que las medidas de alguna manera no están provocando una baja de casos, pero sí se está produciendo una desaceleración de la curva. De lo que se está buscando en este momento es ese efecto, digamos, que la curva baje su velocidad de ascenso. Primero, ¿está sucediendo eso? ¿Ya hay algún tipo de efecto, de indicio en ese sentido, Leticia? A ver, sin duda el objetivo de las medidas que se han tomado tiene que ver no con reducir los casos. Sabíamos que no íbamos a lograr en tan corto tiempo reducir los casos, sino efectivamente en reducir la velocidad del ascenso, digamos. Hoy tenemos una curva que es casi vertical, digamos, para que uno se lo imagine gráficamente, y el objetivo era poder de alguna manera amesetar esa curva. Estamos los últimos días estamos en esa situación, estos últimos días, digamos, lo que nosotros vemos es que se está manteniendo más o menos estable el número de casos diarios que se están registrando. A mí me parece que todavía es muy pronto, por un lado, para atribuir eso a las medidas, y por otro lado para pensar que no puede haber en los próximos días un nuevo ascenso muy estrepitoso, digamos, de los casos. La verdad es que me parece que hay que esperar, que es muy reciente. Los casos siempre además presentan una inercia, digamos, porque los contagios que nosotros vemos hoy, que se registran hoy, que contabilizamos hoy, son contagios que se han producido hace unos días atrás, con lo cual hay que esperar un poco para ver si efectivamente es suficiente.
y a mí, digamos, la evaluación que nosotros hacemos es probable que incluso disminuyendo esa velocidad en el aumento, no logremos darle el aire suficiente al sistema de salud. Y eso es lo que nos preocupa y por eso entendemos que es posible que necesitemos avanzar hacia más medidas y no hacia menos medidas de restricción de la circulación, porque la verdad es que la situación del sistema de salud es muy, muy crítica y necesitaríamos bajar muchísimo más el número de casos para pensar que le estamos dando un tiempo prudente al sistema de salud para que se acomode y para que pueda entonces garantizar la atención de todos aquellos que necesiten una cama. Entendemos que no es esa la situación en la que estamos, va a haber que ver qué sucede en los próximos días, pero la verdad es que la situación sigue siendo sumamente crítica. Leticia, gracias. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión, Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.